Vamos a abrir la palabra del Señor en el día de hoy y vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. Leemos la palabra del Señor y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias porque nos das una vez más la oportunidad de poder predicar esta palabra, de hablar esta palabra, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, a todos los amigos, y que esta palabra llegue a cada corazón con una bendición muy grande. Te ruego, Señor, que el Espíritu manifieste en nuestras vidas, en cada corazón, y que seamos edificados en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, acomódate donde puedas, pero escuche muy atentamente esta palabra, porque nos va a llenar de mucha fe en cualquiera que sea nuestras necesidades y peticiones. El tema en el día de hoy: el mediador, nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, sabemos por la palabra que en Cristo Jesús se contenían los principales ministerios que habían en el Antiguo Testamento. A saber, en Cristo Jesús estaba contenido el ministerio de rey, pues el Señor era Rey de reyes y Señor de señores. Pero también el Señor era juez, porque todo el juicio el Padre le entregó a Cristo. Pero por sobre todo el Señor era sacerdote y gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. Así que desde el mismo comienzo de la vida de Cristo se notaba este tipo de ministerio en el Señor. En Mateo 2:2 nos habla de que Cristo era el Rey. Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Usted sabe que todavía nadie sabía que Él fuera el Rey de los judíos y el Rey de reyes, pero el Señor lo reveló por allá en el oriente a unas personas especiales. Cuando ellos llegaron, preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Cuando eso todavía el Señor estaba muy pequeñito, pero ya era el Rey, porque en el Señor se concentraban los principales ministerios del Antiguo Testamento. En segundo lugar, el Señor es el juez. Sí, señores, por ahora el Señor es nuestro abogado. Por ahora, cualquiera que tenga alguna necesidad, Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero llega el día cuando el Señor ejercerá su ministerio como juez. Dice así en Juan 5:22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De manera que vaya usted tomando estas conclusiones. El Señor, en primer lugar, es presentado como el Rey de reyes y Señor de señores. Pero también el Señor es el juez. En nuestros días el Señor es el abogado. Pero el día cuando estemos, o cuando esté la gente ante el juicio del gran trono blanco, ya ahí el Señor no será el abogado.
ahí el Señor será el juez de toda la tierra, donde todos serán juzgados en ese gran tribunal, y donde el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero hoy quiero detenerme en la parte donde Cristo es presentado como el sumo sacerdote o como el sacerdote, porque tiene que ver con intercesión. En Hebreos 7:26 dice la palabra: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Cristo. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Ahora conozcamos un poco las funciones que tenían los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote, para que le demos esa aplicación a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 5:1, y en Hebreos 5:1 leemos así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. En esa parte de Hebreos 5 nos está diciendo: los sacerdotes tomados por Dios en el Antiguo Testamento, que fueron tomados de la tribu de Leví, los sacerdotes, los sumos sacerdotes que fueron tomados, eran hombres que estaban llenos de debilidades. Sin embargo, ellos tenían la misión de presentarse ante Dios, y entre las cosas que tenían que hacer era ofrecer sacrificios y ofrendas por el perdón de los pecados del pueblo. En segundo lugar, ellos tenían que guiar a los extraviados que se habían extraviado de la verdad y de la ley. Los sacerdotes tenían que guiarlos, tenían que conducirlos otra vez a la verdad de la palabra. En tercer lugar, los sacerdotes debían interceder por el pueblo. Tanto así que el sumo sacerdote, cuando se vestía para entrar al lugar santísimo, llevaba dos sombreras. Entre su vestuario llevaba dos sombreras, una piedra aquí en un lado y la otra piedra en el otro lado. Y en esas piedras, en el un lado llevaba el nombre de las 6 tribus de Israel, y en el otro lado llevaba el nombre de las otras 6 tribus de Israel. Y cuando el sacerdote se presentaba ante Dios, ahí iba como intercesor por ese grupo de tribus de Israel, por las 12 tribus de Israel. Él era el que iba a representar al pueblo y lo llevaba delante de Dios, y Dios miraba ahí en el nombre de cada uno de esas tribus, miraba a todos los integrantes del pueblo de Israel. Y Dios sabía que ellos eran rebeldes y pecaminosos y eran débiles. A pesar de eso, el Señor aceptaba la intercesión que esos sacerdotes tenían. Gloria a Dios. Ahora, también los sacerdotes juzgaban algunos casos. Ellos tenían que legislar y juzgar algunos casos especialmente graves. Cuando se trataba de problemas matrimoniales, los sacerdotes juzgaban esos casos. Cuando se trataba especialmente de enfermedades muy contagiosas como la lepra, cuando alguien quería saber el último dictamen, si era leproso, tenía que ir al sumo sacerdote. Ustedes recordarán que el Señor sanó a un grupo de 10 leprosos, y cuando los sanó, no les dijo váyanse para su casa, ya están sanos. Les dijo vaya y muéstrense al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el que tenía la capacidad de juzgar en casos tan delicados como la lepra, y ellos declaraban sano o inmundo a la persona que tenía esa necesidad. Bueno, pues estos ministerios que se cumplían en el Antiguo Testamento en los sumos sacerdotes van a cumplirse y van a manifestarse de una manera muy especial en nuestro amado Señor Jesucristo. Ya les he mencionado al comenzar a hablar esta palabra que el Señor, en primer lugar, era Rey de Reyes.
y Señor de señores. En segundo lugar, el Señor es el juez de toda la tierra, porque todo el juicio le dio el Padre al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y en tercer lugar, el Señor era el gran sumo sacerdote, que tenía que ofrecerse y que tenía que también presentarse como una ofrenda especial en favor de todo el pueblo y de todos los pecadores. Vamos entonces a conocer un poquito acerca de ese ministerio sacerdotal de Cristo de intercesión. Gloria a Dios. Y entonces vamos a Hebreos 4:14. Y dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Está hablando de Cristo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿A alguien le queda dudas? Pero aquí está clarísimo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Mi amado hermano, quiero decirle que los sacerdotes del Antiguo Testamento todos fueron escogidos de la tribu de Leví. Pero el Señor Jesucristo no es de la tribu de Leví. El Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, que es la tribu de los reyes, es la tribu del reino. Cuando se dio profecía para Judá, se dijo: el cetro y el legislador nunca será quitado de esa tribu. El Señor nació de la tribu de Judá, pero el Señor fue establecido no como los sacerdotes antiguos, ¿verdad?, de la tribu de Leví, sino que el Señor fue establecido como gran sumo sacerdote, y es de otra orden, no de los levitas, es de la orden según el orden de Melquisedec, que lo menciona en el libro de Hebreos capítulo 7. El Señor viene de otro rango de sacerdotes, y quiero decirles a propósito que cuando vino el sumo sacerdocio de Cristo, quedó excluido, o los sacerdotes del Antiguo Testamento ya no funcionaban y no tenían por qué funcionar. Así que ya no había más sacerdocio arónico, mucho menos en nuestros días. No hay tampoco ninguna orden de sacerdotes. La religión católica ha establecido muchos sacerdotes de cualquier lugar, de cualquier país, pero no está aprobado según la Biblia. Los verdaderos sacerdotes eran de la tribu de Leví, de la familia de los sacerdotes de Israel. Y luego, cuando el Señor Jesucristo vino, entonces se cortó o acabó ese orden de Aarón, porque ya ellos eran también además muy humanos y con muchas fallas, tanto así que cuando se presentaban delante de Dios tenían que presentarse en primer lugar con un sacrificio por ellos mismos, por sus propios pecados, y luego recién ofrecer sacrificios por el pueblo, por los pecados del pueblo. De manera que el sacerdocio de los antiguos del pueblo de Israel quedó abolido. El sacerdocio levítico era muy imperfecto, pero el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno y perfecto según el orden de Melquisedec. Ahora, escuche ahora lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es que el Señor es especial y es totalmente diferente. No olvide que lo que le estoy hablando de Cristo es para decirle: el Señor cumple, después de que murió en la cruz del Calvario, una función de intercesión como gran sumo sacerdote, pero es muy especial, es para todos los que se acercan a Él. Mire lo que dice otra vez Hebreos 4:15. Le estoy repitiendo la palabra porque esto es de vital importancia para cuando vayas delante de Dios, sepa por dónde es el camino para entrar al trono de la gracia. Así dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir, el Señor puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce lo que es sufrir. El Señor conoce lo que es pasar escasez, lo que es pasar necesidad, lo que es ser rechazado. Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Lo único que el Señor no tuvo, escuche esto, lo único que el Señor no tuvo fue
enfermedades. El Señor no tuvo ninguna enfermedad por una razón, porque la enfermedad vino como causa del pecado. Cuando el hombre pecó, comenzó a entrar la enfermedad en el hombre, comenzó a debilitarse, comenzó a desgastarse físicamente, entró la enfermedad. Cuando el hombre pecó, varios males entraron en la tierra para el hombre y para las futuras generaciones, entre ellos la enfermedad. Entró también la pobreza, la escasez, la miseria, entró también el dolor y entró la muerte. Pero como Cristo Jesús, en Él no hubo pecado, como en Cristo Jesús no hubo pecado, porque no hubo engaño en su boca, no hubo pecado en Él, ¿verdad? Los sacerdotes y los fariseos decían: este hombre es pecador. Pero ellos decían que era pecador porque no guardaba las leyes y las costumbres que ellos tenían. Pero el Señor fue sin pecado. Por eso es que en el estudio de los jueves hablamos de que Cristo cumplió toda la ley, porque el pecado se define como infracción de la ley. El pecado es infringir la ley, y Cristo la cumplió toda. Él fue sin pecado, y como Cristo fue sin pecado, entonces Él no pasó por la enfermedad, ni tampoco Él tendría que pasar por la muerte. Pero Cristo pasó por la muerte, pero como redentor o como sustituto. La muerte no hubiera podido tocar a Cristo, porque la muerte toca solamente a causa del pecado, y Cristo fue sin pecado. Pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y su cuerpo fue molido y fue prácticamente destruido su propio cuerpo, como dice Isaías 53, ¿verdad? Fue desfigurado de tal manera que escondimos el rostro, porque parecía una masa de carne totalmente golpeada, maltratada y totalmente con un castigo terrible, un sufrimiento tremendo. Ahora, el Señor pasó por todo ese sufrimiento, pero Él lo hizo como sustituto, como el que tomó nuestro lugar. Por eso Isaías 53:4 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Los sufrimientos y las heridas que Cristo pasó fue por nuestras rebeliones. Así dice Isaías 53:4. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas, somos nosotros sanados y curados. De manera que el Señor Jesucristo no tenía por qué enfermarse, pero tomó nuestro lugar, fue golpeado, fue herido, fue maltratado. Y ahora, por eso es que los que predicamos la palabra y creemos un evangelio completo, le hablamos de un Cristo que salva, porque su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Pero le hablamos también de un Cristo que sana, porque por sus llagas, por sus heridas, somos nosotros curados. Así que la enfermedad no podía tocar a Cristo, pero Él tomó nuestro lugar para que usted y yo seamos sanados. La muerte tampoco tenía que tocar a Cristo, no podía tocarlo, porque Cristo era sin pecado. Pero sin embargo, Él fue a la cruz y entregó su propia vida. Ustedes recordarán que cuando el Señor terminó el sufrimiento y todo lo que tenía que pasar en la cruz, el Señor dijo: consumado es, que significa todo está terminado. Y luego dice que entregó el Espíritu. No fue que la muerte lo tocara a Él, Él mismo entregó el Espíritu. O sea, Él mismo vino para eso, había tomado nuestro lugar. Y cuando Él murió, de hecho, fue al sepulcro, ¿verdad? Y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero la muerte no podía retenerlo. Por eso, cuando el Señor se cumplió la Escritura y la palabra, después de que se cumplió la palabra de que el Señor estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como era la profecía dada por Jonás, gloria a Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 40, gloria a Dios: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre vaya y esté allí en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Y también el Señor dijo proféticamente: destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. La gente pensaba que se refería al templo de paredes o al templo donde iba la gente a congregarse, pero el Señor se refería a su cuerpo, de manera que su cuerpo fue destruido por 3 días y 3 noches. Pero cuando se cumplió esa palabra profética, porque ni una tilde, ni una ley, ni una tilde, ni una jota podía dejarse de cumplir de lo que está escrito, entonces al 3er día el Señor salió de la tumba. Y dice la palabra, Apocalipsis 1:18, gloria a Dios, dice: y estuve muerto, pero he aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no lo pudo retener. Y como dice el libro de Job, no permitirás que tu santo vea corrupción. Exactamente, el cuerpo y la vida de Cristo no se pudrió, no se corrompió, no se pudrió como pasa con cualquier cuerpo que muere. ¿Sabe por qué? Porque no hubo pecado en el Señor. Y como no hubo pecado en Él, la muerte misma no lo podía retener. Por eso, en palabras de Pablo en 1 Corintios, el Señor exclama y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y oh sepulcro, su aguijón. Y luego dice: muerte, yo seré tu muerte. Y ahí se cumplió esa palabra. Y la razón es que Cristo no hubo pecado en Él, no hubo engaño en Él. No podía ni la enfermedad tocarlo, ni la muerte tocarlo. Es más, el Señor era también el dueño de todo, pero Él se hizo pobre por nosotros y para enriquecernos a nosotros. Le leo esta palabra para que le quede claro otra vez. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hablando de Cristo, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Cristo tomó nuestra naturaleza humana. Cristo tomó esta carne humana, este cuerpo humano, tal como el suyo, tal como el mío, un cuerpo semejante. La diferencia es que no hubo en él pecado, no hubo engaño. Por eso el diablo ni la muerte podían retenerlo. Alabado sea Dios. Ahora quiero leerles también Hebreos 7:26. Quiero que siga esta palabra, porque es una palabra poderosa, mi amigo, mi hermano. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos conviene. ¿Por qué? A ver, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hebreos 7:26. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro amado Señor y Salvador. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Es que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los cielos mismos se avergüenzan de la pureza y de la santidad. Él es hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Ahora, habiéndoles presentado a nuestro gran sumo sacerdote, quiero decirles ahora cuál es la función que el Señor cumple después de que fue a la cruz. Cuando fue a la cruz, compró nuestra salvación, pagó el precio de nuestra salvación. Todo lo que Cristo sufrió es para salvarnos a nosotros. Por eso es que le alabamos, le adoramos. ¿Cómo no hacerlo si no había otra forma? Y el Señor se ofreció él mismo, inocente, como un cordero inocente que era. Ahora, Cristo era la ofrenda misma. Él era el sacerdote sublime, pero Él también era la única ofrenda aceptada delante de Dios. Si recuerdan, cuando empezamos a hablar, dice que los sacerdotes tenían que presentar muchas ofrendas y sacrificios cada año y cada vez por el pueblo. Pero Cristo Jesús presentó una sola ofrenda, pero una ofrenda perfecta, una ofrenda exclusiva. Y esto lo leemos en Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día. Está hablando de Cristo, Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados.
los sacerdotes tienen que primero ofrecer sacrificio por sus pecados, pero Cristo no. Cristo ofreció una sola ofrenda porque Él fue sin pecado. Leo otra vez Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuál es la única ofrenda válida delante de Dios para el perdón de los pecados, mi amigo? La única ofrenda válida y verdadera es la ofrenda que Cristo presentó, y la ofrenda que Cristo presentó fue su propia vida, cuando derramó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la única ofrenda que puede perdonar los pecados del ser humano. Tanto así que en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían una ofrenda por ellos, porque eran débiles y pecadores, y luego ofrecían una ofrenda por los pecados del pueblo. Pero la Biblia dice: ni siquiera esa ofrenda, ni los corderos ofrecidos, ni los machos cabríos, ni la sangre rociada, eso no quitaba el pecado. Eso lo único que hacía era cubrir el pecado, y era la aspiración a una conciencia que quedaba un poco más tranquila. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, mi hermano, mi amigo, entonces cuando Él murió, ¿qué pasó? Esa ofrenda fue válida, y esa ofrenda nos limpia de todo pecado. Por eso vamos a encontrar muchas palabras que nos hablan de esto. Por eso es que la Biblia dice con toda claridad que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, gloria a Dios. Mire, le leemos algo más de la palabra del Señor. Juan 1:29 dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista vio que Jesús venía hasta él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya. Cristo Jesús es esa ofrenda verdadera. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos 9:12 leemos así. Hebreos 9:12 al 14. Les leo la palabra y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está hablando de la propia sangre de Cristo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oh, hermano, detrás de todo esto hay una tremenda bendición y hay una profundidad increíble. En el Antiguo Testamento se ofrecían machos cabríos, corderos, y ellos, la gente que iba con esos animales, adquiría como una tranquilidad en su mente, en su conciencia. Pero cuando Cristo murió, Cristo se presentó ante el lugar santísimo del cielo y lo hizo con la propia ofrenda. Mire, a ver, dice la Biblia que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, un día al año, el día de la expiación, se presentaban con una vasija llena de sangre de animales y lo rociaban en el lugar santísimo, y esa era como la aspiración del perdón o de una conciencia tranquila. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada, recuerde que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre el pecado, que lo quita. Por eso, mi hermano, mi amigo, usted que me escucha, si usted ha venido a Cristo Jesús y le ha entregado su vida, hermano, su vida ha sido rociada con la sangre de Cristo, y no importa el pecado que hayas cometido, no importa la maldad en que hayas vivido, no importa que hayas sido una lacra de la sociedad que se ha revolcado y ha cometido los pecados más groseros, más inmundos, la sangre preciosa de Cristo será rociada sobre su vida, así como el sacerdote rociaba la sangre en el lugar santísimo. Pero la sangre de Cristo
no cubre el pecado, lo limpia, lo quita. Por eso dice Isaías 44:21: yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te compré, dice el Señor. Y porque ahora los que están en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual los que hemos aceptado a Cristo de verdad en nuestro corazón, decimos y hablamos desde ahora que somos salvos y que somos hijos de Dios. No necesitamos esperar hasta el día de la muerte para decir tenemos la salvación. Desde ahora podemos decir soy salvo, soy hijo de Dios. Mire que la religión ha enseñado a la gente a que después de que mueran les ofrezcan rezos, les ofrezcan indulgencias, paguen misas y un poco de cosas. Eso lo ha enseñado la religión por ignorancia. Y la religión también ha enseñado que cuando mueres, como no eres perfecto, eres medio pecador, vas al purgatorio. El purgatorio aparentemente es un lugar donde vas a purgar tus pecados. Mas la noticia que le tengo en el día de hoy, la primera es que no existe tal purgatorio, porque la Biblia no habla de ningún purgatorio. Y en la segunda noticia es que cuando has aceptado a Cristo no necesitas purgatorio ni nada de eso, porque tus pecados han sido totalmente perdonados, lavados, limpiados por la sangre de Cristo. Y por eso dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne y conforme al pecado, sino conforme a Cristo Jesús. De manera que cuando aceptamos a Cristo, hermano amado, puedes que vengas cargado de pecado, de maldad, de inmundicia. Recuerde que al Señor le trajeron gente a quienes calificaron de muy pecadores. Cuando el Señor estaba en la casa de Simón el leproso, en días anteriores hablamos de esa mujer. Esta mujer la tildaban de pecadora. Era una mujer que vivía de vender su cuerpo, de la prostitución. Era una mujer pecadora, pero ella vino, se humilló ante el Señor, ofreció un frasco de alabastro, derramó su alma y lloró delante del Señor. Y el Señor le perdonó y le dijo: mujer, tus muchos pecados le son perdonados, vete y no peques más. Y esta mujer salió limpia, lavada, perdonada por la preciosa sangre de Jesucristo, por la misericordia del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso es que cuando alguna persona llega al camino del Señor, sin importar cuán pecador haya sido, pero si se ha arrepentido de verdad, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Y en Juan 1:7, primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice: la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la parte original, en el original dice: la sangre de Cristo continúa limpiándonos, sigue limpiándonos todos los días, porque no somos perfectos. Pero a pesar de cometer algún error, la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado y nos sigue purificando. Por eso el ministerio sacerdotal de Cristo es, primero, el de pagar o presentarse con una ofrenda que es aceptada delante del Señor. Porque vamos a mirar que a causa de esa ofrenda ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, quiero recordarles lo siguiente. Ustedes recordarán que cuando Cristo murió, nos dice el libro de Mateo que el velo del templo se rasgó. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando Él murió. Y el versículo 51, Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó? Cuando Cristo Jesús murió, el velo del templo, ¿qué era lo que pasaba? Que en el templo había una gran cortina que separaba el lugar santísimo, el lugar de adentro, y el lugar santo. Y luego el atrio. Los sacerdotes y la gente iría hasta el atrio, los sacerdotes hasta el lugar santo, y luego había una cortina que impedía mirar o pasar más adentro, el velo del templo. Pero cuando Cristo Jesús murió, el velo del templo milagrosamente, mi hermano, mi amigo, se rompió, y de arriba a abajo
se rompió como diciendo: es una obra de Dios, para que ahora todo el que necesite entrar al lugar santísimo o al trono de la gracia tenga entrada y está libre. Y no entrará por sus propios méritos, entrará por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre y la ofrenda presentada. Gloria a Dios. Entonces, antes de llegar a ese punto, quiero decirles: cuando Cristo Jesús murió, ustedes también deben recordar esto, que el Señor, al morir y después de que resucitó, María lo encontró todavía en el huerto. Y el Señor le dijo a María: ve y hable con mis discípulos y dígales: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Antes de que el Señor comenzara a hacer alguna labor que tenía que hacer en la tierra, primero tenía que presentarse en el lugar santísimo del cielo, y lo iba a hacer no con la ofrenda de machos cabríos, sino con la propia ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Él iba a ir allí a la presencia del Padre, al lugar santísimo del cielo, y se iba a presentar con la ofrenda válida, que era la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y cuando Él se presentó allí, roció esa sangre en el lugar santísimo del cielo, y a partir de ese momento el precio del pecado del hombre estaba pagado, para que todo el que se acerque al Señor tenga entrada al cielo. Esa fue la razón también por la cual el velo del templo se rasgó, y de arriba abajo. ¿Sabe por qué? Porque no era obra del hombre, fue Dios mismo que lo abrió, y ahora hay entrada libre al trono de la gracia. No hay más intercesores, ni hay mediadores, ni mediadoras, ni vírgenes. No necesitas que una cadena de santos te ayuden a llegar a Dios, porque ya está abierto el camino y el velo del templo se ha roto, para que todo el que necesite orar y presentarse delante de Dios lo pueda hacer, y habrá respuesta para todo el que vaya delante del Señor. Mire que en la iglesia, bueno, están las autoridades, los pastores, evangelistas, están también gente que se llama gente de oración y de intercesión, y a la gente le agrada muchísimo que oremos por ellos, y claro que lo hacemos y oramos con gusto. Mas yo quiero decirle ahora: si usted quiere, puede presentarse usted mismo delante de Dios. No necesita ni un sacerdote, ni un intercesor, ni un mediador. No necesita alguien que te ayude a entrar a donde está el trono de la gracia, porque Cristo Jesús entró con su propia sangre y roció esa sangre preciosa en el lugar santísimo. Y ahora todo el que quiera entrar para recibir perdón de pecados lo obtiene solo clamando a Cristo y pidiendo al Señor que su sangre preciosa le limpie. Pero también puede acercarse al trono de la gracia con cualquier necesidad, con cualquier petición, y habrá respuesta para usted, porque el precio está pagado, porque el Señor fue la ofrenda valiosa que Dios mismo preparó, y que ahora cualquiera puede acercarse delante del Señor. El velo del templo se rompió para que haya entrada. Ahora quiero concluir con esto, hermano amado. El camino está abierto, gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hebreos 4:16. Voy a leerle esta palabra. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué tienes que hacer ahora? Acerquémonos confiadamente. Ahora no entrará al lugar santísimo un sumo sacerdote o un hombre de la tierra por usted. Ahora usted puede acercarse confiadamente. Es hermoso venir a la iglesia, es hermoso orar en la iglesia, en el templo. Pero ahora, aunque no vengas a la iglesia y aunque no pudieras venir a la iglesia, puedes acercarse en el lugar de su casa. Nosotros con gusto oramos por usted, por su necesidad. Pero si no lo hiciéramos, si usted es un verdadero hijo de Dios y ha sido limpiado y lavado con la sangre de Cristo, usted mismo
donde quiera que esté, en esta noche, en esta tarde o a cualquier hora que nos vea, usted puede acercarse delante de Dios y puede decirle: Señor, vengo a ti y necesito perdón, o necesito salvación, o necesito sanidad, y vengo a ti no confiando en mis propios méritos ni en mi propia capacidad. Vengo confiando en lo que Cristo ya hizo y en lo que Cristo ya pagó. Y sabe, cuando vienes con esa realidad, está abierto el camino para llegar hasta el trono de la gracia. Como dice el texto de Hebreos 4:16: acerquémonos confiadamente. Vaya con una fe verdadera. No diga: bueno, Señor, tú sabes que soy medio bueno, que hago cosas buenas, tú sabes que rezo, tú sabes que oro, tú sabes que ayuno. Nada de eso es lo que te abre el camino. Es lo que Cristo ya hizo. Es más, vamos ante el Señor con todos nuestros defectos, con todas nuestras necesidades. El día de hoy estaba escuchando la prédica del pastor Carlos Guerra en Campañas y Convenciones, y él contó un testimonio de una joven que llegó a la iglesia. Él estaba predicando y llegó a la iglesia, y la joven lloraba y lloraba, y él se le acercó para decirle: ven y acepte a Cristo. Y la joven dijo: no estoy preparada. La gente cree que para acercarse al Señor hay que estar preparado o hay que no ser tan malo. Quiero decirle que no es así. Ven al Señor tal como estás, cargado de pecados como estés. Ven a Él, Él te recibe, Él recibe tu vida. No es porque seas bueno y menos bueno, no, es porque Cristo ya pagó el precio de todos tus pecados. Esta joven que les cuento de la historia no aceptó al Señor. Salió y se fue en una bicicleta y fue atropellada. Murió ella ahí. Y ella decía: no estoy preparada. No necesitaba estar preparada. Necesitaba era decirle: Señor, necesito hoy el perdón. Y el Señor lo hubiera hecho. Ahora vamos con el texto que nos ocupa ya en la parte final. Acerquémonos confiadamente. Ahora usted puede venir confiadamente. Claro que alguien te ayudará a orar, tal vez. Si nunca has orado, alguien te ayudará a orar. Pero si nadie orará por usted, usted mismo puede acercarse y el perdón del Señor está ahí. Hay varios testimonios de algunas personas. Bueno, algunos se han convertido en una campaña, otros han aceptado a Cristo en la iglesia y otros en su propia casa. Nadie oró por ellos, pero vino esa convicción. Se acercaron y fueron perdonados por la preciosa sangre de Cristo, que es la ofrenda verdadera. Ahora dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Bueno, es una similitud, porque en la antigüedad estaba el arca, en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Y en el arca del pacto, en la parte de arriba había la tapa del arca. Esa tapa tenía un par de ángeles que extendían las alas y cubrían ese lugar así. Se unían, los ángeles tocaban con cada una con sus alas y cubrían así. Y esa parte, esa tapa, se llamaba el propiciatorio y se llamaba también el trono de la gracia. Y es simbólico esto. Es como decir, en ese lugar que es el lugar más santo, ahí está la sangre que fue rociada, y ahí está el perdón, y ahí está la sanidad, y ahí está lo que necesites. Porque dentro del arca, no olvide que estaba el maná. Había una porción de maná dentro del arca. Ese es el alimento que Dios le dio al pueblo para darles vida, y es representativo del cuerpo de Cristo. El maná, representativo del cuerpo de Cristo. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y eso habla que aunque te hayas secado, todavía puedes volver a reverdecer, puedes volver a tener vida, puedes volver a ser un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y estaban las tablas de la ley que Moisés leyó. Esto para decirnos, todo eso está ahí como símbolo de la palabra poderosa de Dios. Oh, mi hermano, volvemos a esto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia. ¿Por qué? Porque nos acercamos donde está la misericordia de Dios, solo por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. Es lo que usted no merecía, es lo que yo no merecía. Ni usted ni yo
podemos comprar nada para ser salvos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la misericordia de Dios. Ni tampoco podemos comprar ni pagar por nuestra sanidad o por cualquier beneficio, porque el Señor dijo: de gracia recibiste, den de gracia. No se paga ni por salvación, ni por sanidad, ni por ningún favor. Ya todo está pagado. El Señor lo pagó. Por eso acércate confiadamente al trono de la gracia. Luego que nos convertimos, claro que ayudamos a que el reino de Dios siga avanzando, pero no estarás comprando nada. Ya está comprado y pagado. Eso es lo que se llama gracia. El Señor lo hizo por nosotros. No lo merecíamos. Él lo hizo por nosotros. Y nosotros nos acercamos al trono de la gracia confiadamente. Y dice la palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál y qué es lo que necesitas? Si necesitas perdón, está pago el precio de tu salvación. Si necesitas sanidad, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Si necesitas consuelo, Él es nuestro gran consolador. Él es el Espíritu Santo que fue enviado para consolarte. Puedes acercarse confiadamente al trono de la gracia y hallarás respuesta para el oportuno socorro, o hallarás gracia para el oportuno socorro, y el Señor vendrá en el día oportuno, en el día de salvación. Y mire, mi hermano, mire esto, termino con esto. El ministerio sacerdotal de Cristo, de gran sumo sacerdote, está activo en nuestros días. Por eso cuando Esteban murió, fue apedreado Esteban, Hechos capítulo 7 versículo 55. Pero mientras lo apedreaban, Esteban levantó los ojos al cielo y dijo: veo la gloria de Dios. Estaba mirando el cielo, se le abrió el cielo. Y luego dijo: veo al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, a quien ellos habían matado hacía muy poco, menos de 10 años lo habían matado. Y él dijo: veo al Hijo de Dios. Veo la gloria de Dios y veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. ¿Qué hace el Señor a la diestra del Padre? Es nuestro gran sumo sacerdote. A la diestra del Padre es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro verdadero intercesor, el que intercede por nosotros. Y cuando el diablo va a acusarnos y a decir: pero es imperfecto, pero tiene pecados, pero tiene fallas, el Señor dice: Padre, pero yo pagué por él. La sangre de Cristo fue derramada para que sea perdonado. Y aún después de ser cristianos cometemos errores y fallas, porque como humanos que somos, no somos perfectos. La sangre de Cristo te sigue limpiando. Si te has descarriado, si te has apartado y estás vivo todavía, porque cuando te mueras ya no habrá oportunidad, pero si estás vivo todavía, puedes venir y la sangre de Cristo te sigue limpiando. Y aunque el diablo te acuse y te acuse de lo que sea, el Señor seguirá perdonándote y limpiándote. Mas no te apartes, mantente sirviendo al Señor. Mire, mi hermano, el Señor está a la diestra del Padre. Ese es el ministerio sacerdotal de Cristo en nuestros días. Es nuestro verdadero mediador. En palabras del apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador, no solamente para salvación, sino para cualquier necesidad. Por eso es que en vano es cuando la gente trata de comprar el favor de Dios o trata de comprar el favor de cualquiera. Y hay engañadores que también se aprovechan de esto, pero ni se trata de comprar, está pago. Es que entres confiadamente al trono de la gracia, es que vayas confiadamente a la presencia de Dios y hallarás gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más puedo decirles hoy? Me siento emocionado por lo que Cristo hizo. Me siento perdonado por el Señor. Me siento que el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, y que con esa gracia avanzamos por la vida. Gloria a Dios.
Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Necesitas algo del Señor hoy? Está pago. La ofrenda ya está pagada. La sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto. Lo primero que necesitas con toda seguridad es asegurar tu salvación y tu vida eterna. Pídale al Señor perdón por tus pecados y el Señor te limpiará. En segundo lugar, cualquier otra cosa que el Señor o que necesites está incluido en el paquete completo. Porque cuando el Señor compró la salvación, fue combo completo. Salvación, sanidad y todo lo que necesites ya está comprado. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Oramos a Dios. Amado Dios, te doy gracias por darme la oportunidad una vez más de predicar esta palabra. Amado Dios, gracias porque nos permite llegar a tantas personas a esta hora. Señor, te pido que los que vienen arrepentidos ahora, los que saben que aunque son pecadores, hay una oportunidad de salvación hoy. Padre mío, la sangre preciosa de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La ofrenda de Cristo es la ofrenda válida. Señor, trae la salvación a ellos, el perdón de sus pecados, en el nombre de Cristo. Y a todos los que estamos andando en el camino del Señor, Padre mío, aún los que después de haber conocido a Cristo han retrocedido y se han contaminado y han pecado. Padre, tu palabra dice, la sangre de Cristo nos sigue limpiando. Ayúdanos a volver al camino del Señor, a volver a empezar, a volver a consagrarnos y a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, porque nos perdonas, nos levantas y nos recibe como hijos. Y ahora, Señor, a todos los que tienen una necesidad, Padre mío, el precio fue pagado completo por salvación, por sanidad y por toda necesidad que tengamos. Señor, tu palabra dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas somos nosotros curados. Oh Dios, con esa palabra proclamo milagros de sanidad. Con esa palabra digo que los enfermos se sanan, los cautivos son libres. El que está triste y tiene enfermedades en su alma, enfermedades de depresión, de angustia, de dolor, Señor, ven por medio del Espíritu Santo, consuela su vida y fortalécele en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Aleluya.